estamos aquí con Gina. Gina, ¿puedes presentar tú misma un poco? Sí, claro. ¿Cómo es tu nombre y dónde vives ahora mismo? Genial. Bueno, Dan, muchas gracias. Mi nombre es Gina Spataro y soy de Mérida, Venezuela y vivo actualmente en Montevideo, Uruguay. Uruguayo o uruguaya. Soy uruguaya, sí, un poco, casi. Sí. Casi tengo mi ciudadanía, estoy en proceso de obtener mi ciudadanía. Ah, excelente. Pues tenemos que tocar este tema un poco más tarde. Por Pero supuesto. para empezar, quiero preguntarte la primera pregunta que tengo, porque Sí. eres de Mérida. ¿Has visto nieve? He visto, he visto, Claro. pero he visto de dos maneras. Unas viendo en la montaña, en el pico de la montaña, muy Sí, lejos, sí. y otra, una vez fui con mis padres a la montaña. Yo era muy joven, quizás tenía unos 10 años más o menos, y vimos un poco de nieve. No es la nieve blanca perfecta como Ah, en el bueno. norte. Eso es solamente de la- por casi un día. Sí, exacto. Sí. Pero Bueno, sí, he visto. excelente. Y te puedo preguntar, ¿cómo fue tu juventud en Mérida? ¿Cómo estaba la ciudad y cuándo empezaste a tener recuerdos de Mérida? Bueno, toda mi vida viví en Mérida, siempre desde que nací hasta cuando me fui de Venezuela. Yo tengo muchos recuerdos de Mérida, pero lo que recuerdo mucho son las montañas, siempre Sí, les digo a las personas que conozco que me encantan las montañas de Mérida. Y mi infancia fue bastante bien, la verdad. Vivía sí, con mis padres, yo soy la hermana mayor. Después de 6 años nació mi hermana. Vivía muy cerca de mi escuela, entonces mi tía, que era profesora en esa escuela, me llevaba, entonces era excelente. bastante cerca. Crecí con mis primos, después, bueno, mis hermanos cuando nacieron, con el pasar de los años. Tengo una familia más o menos grande, Sí, ¿cuántos entonces hermanos tienes? tengo dos hermanos, pero tengo muchos primos, tanto por el Ah, lado de mi mamá como por el lado de mi papá. ¿y todos en Mérida? Eh, bueno, actualmente no, pero en ese momento la gran mayoría sí. Es verdad que tenía primos que vivían en otros estados de Venezuela, Sí, eh, y que actualmente viven algunos en otros estados, otros han salido también de Venezuela y viven en otros países. sí, claro. Pero bien, no, diría que fue una infancia bastante común, con amigos, con familia, Sí. todo dentro de lo normal, digamos. ¿Y cómo estuviste durante esta juventud? ¿Estuviste como haciendo un poco de problemas o bastante ¿Qué tranquila? tipo de chica era, no? Sí, qué tipo. No, mi perfil fue muy tranquilo siempre, muy, muy tranquilo. En la escuela era como, no recuerdo si había como el grupo de las chicas populares o los chicos populares, no era tan así, Sí. pero sí había grupos de amigos. Y puedo decir que era amiga de todos. Ah, claro. Sí, sí, puedo Y, decirlo. Por supuesto pasaba más tiempo con mi grupo de amigas más pequeño, pero los conocía a todos y con todos tenía una buena relación. quedaste en contacto con ellos después de como secundaria. No, la verdad no. Y también creo que empezó a pasar que muchos empezaron a irse o a estudiar afuera de Mérida o algunos afuera de Venezuela y perdimos un poco el contacto. Hoy en día, gracias a las redes sociales, no estoy en contacto directo con ellos, pero Sí. puedo ver sus fotos, puedo ver en Sí. dónde viven, pero no tuve tanto contacto con ellos después de la escuela secundaria. Y también pasó que yo empecé la universidad y también hice un nuevo grupo de amigas, entonces ya no frecuentaba tanto a mis amigas del colegio o la escuela secundaria. ¿Y fuiste a la universidad en Mérida? Fui a la Universidad de los Andes por 3 años, empecé a estudiar ciencia política en el año 2014, si mal no recuerdo. Y
Hice 3 años ahí, después decidí emigrar, pero sí, fui a la Universidad de los Andes. ¿Cuándo pensaste la primera vez sobre inmigración y saliendo de Venezuela? Bueno, yo creo que en esos años, 2014 no tanto, 2015, 2016, hubo muchos problemas en Venezuela. Fue una época con muchos problemas, la crisis se agudizó bastante, había muchas protestas y en Mérida, creo, en los estados andinos de Venezuela, fue como más intensa la protesta y la crisis. Entonces empezamos a tener como una ola de personas que emigraban y era muy común hablar de, oye, tal amigo se va del país o alguien de la escuela se va o tu primo se va. Entonces era un tema casi de la vida cotidiana. Sí. Nunca Y escuché sobre las protestas, ¿cómo estuvieron? bueno, yo te diría que en Mérida estuvieron bastante fuertes, sobre todo en el año 2016, 2017. Hubo algo que se llamaba las guarimbas. Esto era como una especie de cortar el paso o trancar el paso para evitar... la realidad era para hacer que las personas manifestaran, Sí. como para crear un poco de caos, sí, obviamente, pero con la intención de protestar porque estábamos en descontento con toda la situación Sí. política, social y económica. Pero bueno, era bastante complicado sostenerlo en el tiempo porque requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía, de dinero también. Sí. Y bueno, finalmente las personas tenían que trabajar. Eventualmente eso se diluyó un poco en el tiempo, pero pasaron varios meses en que algunas calles principales estaban completamente cortadas y no podías transitar, solo caminando Sí. era la única opción. Claro. Sí. Las protestas estuvieron como efectivas en tus ojos o no? Yo creo que fueron muy importantes, efectivas no porque no se cumplió el objetivo que era cambiar de gobierno, pero sí eran necesarias para dar cuenta de qué estaba pasando y el descontento de la sociedad. Entonces cumplieron el objetivo de dejarnos decir que no estábamos contentos. De hecho, yo recuerdo más o menos en esa época había protestas en Ucrania también Ah, y de alguna manera había como cierta compañerismo sí, entre los sí. ciudadanos de los dos países porque estábamos intentando como el mismo objetivo, ¿no? Sí. Tratar de tener la libertad y tener un mejor lugar para vivir. Claro. Interesante. ¿Y conociste a alguien quien estaba en las protestas o solamente escuchaste sobre los y has visto los? Era muy masivo, había muchas personas, entonces era muy común encontrarte con un vecino, con un amigo de algún lugar, con alguien que conoces por otra persona. Era muy común encontrarse con gente y creo que fueron momentos donde hubo mucha unión especialmente los jóvenes que éramos quienes nos manteníamos como más tiempo en estos lugares de las protestas. Y hubo mucho compañerismo y mucha ayuda mutua entre varias personas. Y bueno, eran muy masivas. No hice como amigos ahí, pero era muy común saludar a las personas, aunque no las conocieras. Sí, sí. Porque teníamos el mismo objetivo, ¿no? Sí, mejorar el país. Ujú. Sacar, Sí, cierto, sí. exacto, exacto. A veces también pasaba que en Mérida había protestas y en otros lugares no. Entonces era difícil como dimensionar Sí. qué tanto estábamos haciendo, ¿no? ¿Y por qué estuvieron más fuertes en Mérida que otros lugares? ¿Por la universidad o...? Sí, yo diría que la universidad tiene un punto importante en todo esto, pero también la ideología histórica de las ciudades andinas, tanto Mérida como el Táchira, fueron estados, o al menos las ciudades, que durante mucho tiempo fueron opositoras al régimen tanto de Chávez como de Maduro posteriormente. Ideológicamente no
teníamos el mismo pensamiento que el gobierno. Entonces, de hecho, la gran mayoría de las elecciones en Mérida eran ganadas por la oposición. El gobierno ganó muchas veces también, pero la gran mayoría las ganaba la oposición. Ah, interesante, sí, sí. No solo las elecciones de presidentes, sino elecciones para alcaldes, ¿no? Sí, sí. Y te puedo preguntar si tenías un momento como particular o un como sentimiento creciendo quiero mudar sí o sí. No, esto va creciendo, es una bola de nieve, esto va creciendo con el tiempo. Creo que nadie toma una decisión de un día para otro, una decisión tan importante como dejar el país, ¿no? Va creciendo porque cada día pasa algo y es como la gota que rebasa el vaso. Es cuando ya pasa alguna situación que tú dices, bueno, no puedo más y ahí decides, no es como que ahí decides, quizás vas trabajando para en algún momento salir. ¿Y cuál fue tu gota? Mi gota fue la universidad. Contexto. En Venezuela y en Mérida especialmente, como te digo, había muchos problemas de energía eléctrica, de suministro de agua, también para acceder al gas, para cocinar, para tener agua caliente en las casas, problemas económicos también y mucho desabastecimiento. No había comida básicamente, en esos años que te nombro había muchos problemas para encontrar comida. Y yo vivía muy lejos de la universidad. Y yo todavía estaba yendo cada día a la universidad para tener clases. Y yo pude ver cómo la calidad de la universidad empezó a bajar, porque muchos profesores se fueron, la situación era bastante crítica. Y hubo un día que me tomó mucho tiempo llegar a la universidad. Yo necesitaba tomar 2 autobuses para llegar. Y bueno, había problemas, paros en la universidad. Y los días que podíamos tener clases, había problemas en el tránsito, en el transporte público. Sé que logré llegar, tuve que tomar 2 autobuses, caminar bastante tiempo y cuando llego recibimos un mensaje del profesor que él estaba haciendo una fila para comprar gas y que no podía ir a la clase. Y ahí yo dije, claro, no tiene mucho sentido estudiar en estas condiciones porque no estamos aprendiendo, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque todos estamos intentando saciar nuestras necesidades básicas, que es normal, ¿no? Sí. Y ahí dije, bueno, no, yo quiero estudiar en la universidad y quiero hacerlo de manera normal. Y creo que ahí fue cuando dije, necesito irme. Sí. Pero era un cúmulo de muchas cosas también. Claro. ¿Y empezaste a pensar en Uruguay o no? Sí, empecé a pensar a dónde podía ir a estudiar de manera gratuita o lo más económico posible, ¿no? Sí. Porque pagar una universidad es bastante complicado. Y también pensé en el tema del idioma. Es verdad que hablo inglés, pero, por ejemplo, ir a los Estados Unidos era imposible para pagar una universidad en los Estados Unidos. Y Europa era bastante complicado también. Entonces pensé en Latinoamérica y hice una lista de países a ver a dónde podía ir con que tuviera acceso a la universidad y fui descartando. Mis 2 opciones eran Argentina y Uruguay. En ese momento yo me decidí por Uruguay porque el proceso para tener una cédula o una identificación legal era más fácil aquí que en Argentina. Sí, fue bastante ágil, bastante rápido el proceso. Es porque en Latinoamérica tenemos una organización que se llama el Mercosur, que corresponde desde Venezuela hasta Argentina, y muchos países miembros, y al ser parte de esto tenemos como otro sistema para poder acceder a una cédula como residente. Sí. ¿Y cuándo saliste? ¿Recuerdas como tu fecha de sí. ¿Qué hiciste todo eso? Sí, lo recuerdo muy bien. Salí el 12 de junio del 2018 y llegué a Uruguay el 13 de junio del 2018.
Salí por avión, pero salí por Colombia, entonces necesité salir un día antes. Hice carretera por carro, desde Mérida hasta Cúcuta, la ciudad de Colombia, y después tomé 2 aviones para llegar aquí a Uruguay. Sí. Y llegué en invierno, hacía mucho frío, me acuerdo. Sí, eso lo creo. Y Era- cuando saliste, ¿cómo sentías? Yo he recordado cómo me sentía y tenía miedo, tenía mucho miedo, porque era una decisión muy, muy difícil y tampoco sabía a qué lugar iba a llegar. Era un país totalmente nuevo para mí. Yo nunca había visitado Uruguay antes, pero tenía mucha convicción de que era lo que quería hacer. Sí, sí. Entonces, sí, tenía miedo, pero no fue un miedo que me frenó de hacer lo que quería. Quería tener un mejor estilo de vida y sabía que esa era la única opción para lograrlo. Y era bastante joven, Dan, tenía 22 años en ese momento. Quizás no, sí, Sí. quizás no dimensioné tanto todo el movimiento que estaba haciendo, ¿no? Hoy en día lo veo y digo, wow, fui muy valiente con 22 Sí, años. absolutamente. Y Sí. pensaste, cuando tenías como 20 años, ¿pensaste que vayas a mudar algún día o no? Creo que no lo pensé así. Más o menos lo que uno piensa es que sales de la escuela secundaria y vas a la universidad, Sí, terminas la universidad, encuentras un trabajo, pero todo esto pasó muy rápido en tiempo, ¿no? En un par de años yo empecé a pensar de irme. sí. Y con 22 llegaste a Uruguay. ¿Cómo fue tu primera semana ahí? Era todo muy nuevo, yo estaba como muy abrumada cuando llegué. Sí. Había como demasiada información para procesar. También había mucha información que le estaba dando a mi familia, como dónde estoy, qué estoy haciendo. Y pasé una semana muy abrumada, creo. Me sentía muy, muy abrumada de todas las cosas que tenía que hacer, porque también necesitaba empezar a hacer todos los trámites para tener una cédula, empezar a buscar un trabajo. Sí. Era mucha, mucha información. Sí. Pero me empezaba a gustar lo que veía, el clima. Siempre me ha gustado el clima frío, entonces me gustó que era invierno, sí. Sí, un poco menos caribeña. Bueno, de Mérida. Sí. Los, Pues meride- sí, es cierto. No los tanto. merideños somos caribeños, pero no estamos tan cerca de la costa. Sí, sí. Y cuando llegaste, ¿tenías como ahorras que podrías usar para pagar un apartamento, una habitación o algo así? Sí, sí, pude llegar con algunos ahorros y también tuve ayuda de una conocida, una muchacha que yo conocía en Mérida. Sí. Ella me ayudó los 2 primeros meses hasta que yo pude lograr mudarme a una residencia de estudiantes, Sí. bastante más cerca de Montevideo, porque cuando yo llegué viví en Montevideo siempre, pero era muy lejos, era casi en la frontera con otro estado o departamento, como dicen aquí, y me tomaba como 1 hora y media llegar al centro de la ciudad, donde está la universidad y donde estaba mi trabajo. Entonces, a los 2 meses que tenía un trabajo estable, pude mudarme a una residencia estudiantil mucho más cerca de la universidad, Excelente. que me servía para moverme más rápido. ¿Y tu trabajo te gustaba o no? Bueno, yo empecé trabajando básicamente como una lavadora de platos Sí, claro. en un restaurante. Era una cosa mixta porque lavaba los platos con una máquina, pero también hacía café, también preparaba un poco la comida para los almuerzos. Era como una mezcla de cosas. No me encantaba, la verdad. Era un trabajo necesario en ese momento para vivir o para sobrevivir, ¿no? Y mi objetivo estaba en estudiar en la universidad y afortunadamente pude empezar la universidad bastante rápido. ¿Todavía en ciencia política? Todavía en ciencia política, sí.
sí. Y bueno, trabajaba en este restaurante. Después de unos meses empecé a trabajar como mesonera o como moza, como le dicen aquí en Uruguay. Eso es una Moza. palabra nueva para mí. Y era un poco mejor Sí, porque económicamente podía ganar un poco más por las propinas. sí. Me gustaba un poco más porque podía charlar con la gente, pero todavía trabajar con el público es bastante difícil. Y es Sí, eso es muy, lo que estaba pensando, como sí, es muy cansador, es muy sí, cansador. de tener clases encima también, sí. Sí, yo iba a la universidad en la mañana entre las 8 y las 11, las 8 y las 12 y después empezaba a trabajar a las 2:30 más o menos y terminaba de trabajar casi a las 9 de la noche. Sí, Eran muchas horas, sí. claro. ¿Y cuánto tiempo tenías en este como rutina tan difícil? Ahí estuve un año y medio como trabajando en ese restaurante, Claro, pero después vino la pandemia en el 2020. un poco más difícil de trabajar en un restaurante, sí. Sí, sí. Yo ya había renunciado un mes antes Ah, al ok. restaurante, sí, pero no encontré un trabajo que era muy corto. Sí, Hubo problemas de comunicación con la persona que me ofreció este trabajo. Yo pensé que era un trabajo fijo, pero sí, finalmente fue un trabajo de 20 días o algo sí, así. sí, Y claro, después empezó la pandemia y yo estaba en crisis porque no tenía trabajo y empezaba la pandemia, con lo cual era más difícil encontrar un trabajo. claro. Y Pero antes de en ese la... momento, ujú, No, lo siento, sigues. no, que en ese momento afortunadamente como manejaba un poco el inglés, encontré un trabajo online como profesora de español y eso me salvó Sí, sí, por, claro. para tener un ingreso, sí. Ujú, Sí. sí. Y antes de la pandemia, en tu como trabajo, en la escuela, ¿tenías una comunidad o no en Uruguay? Sí, empecé a hacer amigos. Tenía una muy buena amiga de mi otro trabajo y empecé a hacer amigos en la universidad. Ah, excelente. Y también como estaba viviendo en una residencia estudiantil, logré hacer algunos contactos y algunas amigas de esa residencia estudiantil también. Entonces sí tenía una red de amigos. Sí. Y después, Dan, en el 2019 llegaron mis primos también. Ah, Eh, excelente. even- Eventualmente nosotros nos mudamos juntos. Pasaron unos meses, pero después empezamos a vivir juntos. Sí, sí, de tener un poco de familia y es muy importante. Sí, 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 fue importante, por supuesto, tener un apoyo familiar, porque es difícil cuando vives solo en otro país, necesitas tener contactos con otras personas y apoyo, sí. Sí. Y durante este tiempo, antes de la pandemia, no volviste a Venezuela, suena. He vuelto varias veces para visitar a mi familia. Yo volví un año y medio después. Yo volví justito antes de la pandemia. Fui a pasar Ah, las navidades, pasé las navidades del 2019 al 2020. sí, Un año y medio después fui y cuando regresé en enero del 2020, ahí empezó en marzo, abril, empezó sí, la sí. pandemia, sí. ¿Y Sí. cómo sentiste de regresar? Bueno, fue un poco raro. Sí, Fue un poco raro, sí. Por algunos momentos me sentí un poco ajena a toda la situación, sí, porque yo ya había vivido aquí por un año y medio y había entrado a una rutina más normal, ¿no? En un país donde hay servicios de agua, servicios de luz, transporte público funciona, ¿no? Mis preocupaciones eran otras, era estudiar, ir a trabajar. no lo Cuando sé. volví a Venezuela, claro, cuando volví a Venezuela volví al contacto de hay muchos problemas, hay muchas cosas que resolver. Sin embargo, como era diciembre y año nuevo, había mucha alegría y bueno, también estaba visitando a mi Sí, familia claro. y fue muy lindo. Pero fue un poco un choque volver. Sí, claro. Eh,
sí, sí. Fue raro, fue un poco raro. A los días te acostumbras. Y Eh, cuando volviste, ¿fue algo que estuviste pensando, oh, pues quizás voy a mudar o regresar en algunos años? ¿O estuviste pensando como, oh, no quiero volver permanentemente? Entiendo, y ese viaje fue muy, muy útil para darme cuenta que no quería volver a esa situación, Sí, que quería mantener un estilo de vida diferente. Y que, bueno, la situación en Venezuela no mejoraba para nada, entonces no quería volver ahí. Otra cosa que fue un shock para mí, darme cuenta que mis amigos ya no estaban ahí tampoco sí, y que muchos de mis familiares tampoco estaban ahí. Algunos primos habían emigrado a otros países, muchos de mis amigos se habían ido de ahí, entonces empecé a tener contacto con un lugar que ya no era el mismo lugar cuando yo me fui, parecía otro lugar. Inclusive dan con lugares que cerraban, por ejemplo, una cafetería, claro. un supermercado, ya no estaban, por ejemplo. Entonces, salud. Entonces, estaba todo muy cambiado. Era como volver al mismo lugar, pero ese lugar ya no era el mismo. Claro, qué raro, sí. Era raro, era raro. Y, oh, lo siento. No, quiero decir que ahí te das cuenta que no es solo volver al lugar físico, es que ya la situación no es la misma, ya el lugar no es el mismo. Entonces, creo que nunca voy a poder volver a eso, Claro, porque ya cambió definitivamente. sí, 100%. Sí. Y durante este tiempo te has dado cuenta que como has aprendido algo diferente o has como cambiado desde como el año y medio que estuviste en Uruguay. Sí, 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 yo creo que crecí mucho, maduré mucho. Digo, no era una chica inmadura, pero aprendí como muchas cosas de vivir sola, como de sobrevivencia mínima. Sí, crecí muchísimo y también tuve la oportunidad de comparar desde otra perspectiva, como poder ver mi país desde afuera me permitía saber qué me gustaba, qué no me gustaba, qué hacía porque estaba dentro de un tejido social y una estructura y Sí, no lo estaba cuestionando. Entonces ahora pude cuestionar y decir, hay cosas que me encantan de ser venezolana y las practico cada día, pero hay otras cosas que no me gustan y no las hago, ¿no? sí, sí. Y has puesto tu como lente de ciencia política sobre tu crecimiento en Venezuela y todo eso. Sí, sí, puedo analizarlo desde mi formación académica, cómo era la situación y cómo es ahora también, porque sigue pasando, ¿no? Y cada día como que sí, sí, hay más y más noticias. Entonces sí, lo puedo ver desde otra perspectiva más, no voy a decir objetiva, pero con más teoría detrás, ¿no? Sí, sí, entiendo. Totalmente. Y pues, ¿cómo estaba la pandemia durante como 2020 y casi 2021 y todo eso en Uruguay? Aquí fue, aquí fue bastante buena en comparación con otros países. Sí, También Uruguay es un país muy pequeño, con muy pocos habitantes, que eso hace más manejable la situación. claro, Pero digo, a ver, murieron muchas personas y eso es lamentable, no quiero decir que eso sea bueno. Lo que quiero decir es que de alguna manera todavía teníamos la posibilidad de salir de nuestras casas, sin embargo las personas decidieron mantenerse en sus casas, ¿no? La gran mayoría. La universidad fue online,
las clases en las escuelas fueron totalmente virtual, online, muchos trabajos pasaron a ser teletrabajos, entonces hubo mucha responsabilidad de las personas, pero también tenías la posibilidad de salir. Y al menos Montevideo y Uruguay en general lo que tienes que es como hay espacios muy abiertos y te daba la oportunidad de cambiar un poco de ambiente, porque lo que pasó en otros países es que la gente estaba en su casa siempre y para la salud mental fue complicado. Aquí tenías la opción de salir a caminar un poco en el parque, necesitábamos usar las mascarillas o todas las recomendaciones de salud las teníamos, pero creo que no fue tan duro como en otros países. Sí. Pero bueno, igual fue duro, muchas personas perdieron sus trabajos. Por el contrario, yo encontré un trabajo, fue... Sí, excelente. Sí, fue diferente en ese sentido. ¿Y terminaste tu carrera durante la pandemia? La terminé como 6 meses después o un año después. Porque yo recibí mi título en el 2023. Sí, claro. Entonces había pasado como un año más de la pandemia. Pero sí, la mitad de mi carrera la hice durante la pandemia. Sí, claro. Y cuando saliste de la pandemia y todo eso, ¿estuviste como capaz de echar una vida nueva en Uruguay otra vez? Sí, yo en ese momento creo que ya tenía una rutina, tenía un grupo de amigos, vivía con mis primos aquí. Entonces, sí, yo siento que bueno, sí, la pandemia fue bastante complicada, pero ya había de alguna manera como sentado algunas bases con la universidad, con mi trabajo, con mis primos aquí. Nunca he pensado en volver a vivir en Venezuela. He pensado en volver para visitar a mi familia, pero volver a vivir creo que no. ¿Y tampoco quieres mudarte a otro lado? No, por ahora no. Por ahora estoy bien. Lo que pasa, Dan, es que toma mucho tiempo hacer una red de gente, encontrar estabilidad de tu vida en general, pero también estabilidad económica. Entonces, pensar también en irte significa volver otra vez a empezar desde cero. Y bueno, ya han pasado casi 8 años desde que salí y no es poco tiempo, es el tiempo suficiente para adaptarte a un nuevo lugar. Sí. Y ahora, como tienes tanto tiempo en Uruguay, ¿qué consejo darías para como alguien migrando a Uruguay? Bueno, primero le diría que investigue muy bien todas las condiciones del clima, de cómo es el mercado laboral, qué oportunidades puede tener, porque Uruguay es un país pequeño y tiene un poco menos de oportunidades que otros países que son más grandes, ¿no? Pero es por su tamaño. Y el clima es algo que es importante también, porque tiene las 4 estaciones. El invierno es frío, no hay nieve, pero es un invierno frío. El verano es bastante caluroso también, entonces creo que son factores que uno tiene que tomar en cuenta antes de emigrar. Yo a todas las personas que quieran emigrar al país que sea, les diría que busquen mucha información antes y que tomen una decisión en base a información, que no se aventuren a ir a cualquier país solo por ir a algún país. Sí, sí. Especialmente también porque para mí es importante, los sistemas para obtener una cédula o un número de identificación que te permita después trabajar y hacer una vida dentro de los marcos legales, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y hay costumbres uruguayos que has adaptado? Sí, bueno, tomo mate. Ah, excelente. Tomo mate. Empecé a usar mucho la jerga que ellos utilizan. Hay una costumbre muy bonita aquí
que se da mucho, especialmente en el verano, cuando las personas pueden salir a caminar y ver el atardecer, aplauden. Ellos aplauden cuando el sol termina de bajar, aplauden. Sí, y me parece algo muy bonito, me parece algo muy bonito, sí. Y los atardeceres aquí son increíbles, entonces si estás en la costa puedes escuchar a la gente aplaudir durante el atardecer. Creo que es el único, no sé si se da en otros lugares, pero yo me sorprendí la primera vez. Sí, 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 sí. Pero sí, creo que esas, ¿no? Y los costumbres venezolanos que han quedado o no quedado. Que me han quedado. Bueno, arepas, comer arepas dan siempre, ¿no? Sí. En una casa de un venezolano siempre hay arepas. Bueno, las arepas y ser, yo creo que algo que nos caracteriza mucho a los venezolanos es que somos como muy amables en hacer amigos o en ayudar a otras personas, y eso permanece en mí para siempre. Sí, 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 sí. Tenemos, a mí me lo han dicho algunos uruguayos que de alguna manera los venezolanos trajeron un poco de esa alegría del Caribe, que siempre estamos como riéndonos y celebrando y bailando y el Caribe del Caribe. Exacto, a países más del sur de Sudamérica como Argentina y Uruguay, que a veces son un poquito más fríos, ¿no? Sí, sí. Entonces eso creo que ha sido interesante, y también creo que las dos culturas han sabido integrarse en una buena manera. Los uruguayos, algunos durante la época de la dictadura en Uruguay, entre el año 73 y el 85, fueron muchos a Venezuela, y ellos lo recuerdan mucho. Cuando te preguntan, te dicen, sí, yo tengo un familiar o algún conocido que durante la dictadura fue a Venezuela y lo recibieron muy bien en Venezuela, y creo que también por eso ellos nos han recibido muy bien a nosotros aquí en este momento. Interesante, sí, eso es como un intercambio de culturas un poco. Sí, y si te pones a ver un poco la historia de Latinoamérica, Dan, hubo muchas olas de dictaduras en los 70s y 80s, y mucha gente emigró a Venezuela, a Colombia, a otros países, y bueno, creo que es algo que no es ajeno a nosotros, que pasa, ha pasado, no es la primera vez que... Sí, es la primera vez que un solo país tiene tantos millones de inmigrantes, Sí. pero no es la primera vez que la gente tiene que hacer movimientos por regímenes dictatoriales. Sí, sí, pero como el tamaño de la migración. No, es una locura, es una locura. Sí, Es totalmente sin precedentes, es algo único, sí. sí, claro. Y gracias por compartir tu historia y todo eso. ¿Tienes algunas otras cosas que quiero tocar o que quieres tocar o no? No, con mucho gusto, Dan. Me gusta que exista este espacio. La verdad valoro mucho que tú lo estés haciendo. Me parece muy, muy interesante la voz que nos quieres dar al resto a nosotros los venezolanos, para el resto del mundo. No sé si tengo algo más para tocar, la verdad, pero... No, y de pana, gracias por estar aquí, y te agradezco por compartir tu historia y tus pensamientos. Sí. Gracias a ti por tener esa jerga venezolana tan... Estás echándole mucho pichón. Un camión. Estás echándole un camión, sí, sí, sí. No, muchísimas gracias a ti, Dan. Sí, eso. Para cerrar, como somos todos ciudadanos del mundo, así que migrar no es algo anormal, digamos, es algo que pasa y que creo que todos los países deberíamos recibirlos con mayor empatía. No es que las personas quieren ir a otro país solo porque quieren, ¿no? Pues sí. Eso es perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti, Dan. Hasta pronto. Chao, chao.